que seas tú, Señor, quien hables a través de mí. Que nada de lo que podamos decir, Señor, sea una cuestión personal, sino que seas tú, Señor, obrando, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Manifiéstate con tu poder en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse, mi hermano. Bueno, hoy tengo la bendición, el privilegio y el susto de predicarle. A veces pensamos que usted lleva tantos años predicando, hablando, eso es sencillo. Me da gracia a veces cuando las personas piensan que pararse aquí al frente, a usted le tiembla todo, hasta el pelo, porque es una responsabilidad grande. Y por eso tenemos que estar orando, y gracias a Dios nuestra iglesia tiene un grupo incluso de intercesión, pero tenemos que orar por nuestros pastores para que prediquemos la palabra y lo hagamos, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy vamos a hablar de un personaje del Antiguo Testamento con el cual nos vamos a identificar, aunque vamos a hacer lógicamente llamamiento también al arrepentimiento, también tiene una parte muy importante para nosotros, los que ya somos cristianos y hemos aceptado a Jesucristo. Vamos a ver un video que tiene más o menos la idea de lo que queremos hablar. El segundo libro de Reyes, capítulo 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: Este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: Ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó.
Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: Está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierras de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Les decía que nos íbamos a identificar con este personaje porque, bueno, tiene varias cosas que nosotros tenemos en común. Primero, es un inmigrante, o sea, era una persona de otro lugar que venía a la tierra de Israel, no entendía las costumbres, no entendía nada. Nos pasa a nosotros que llegamos acá, algunos que pensábamos que sabíamos inglés, no sé si usted se ve en esa posición. Y cuando le hablan, la primera vez que le hablan con el inglés enredado que hablan aquí, usted dice: ¿qué me ha dicho? No entendí ni el to be, como dijo alguien, nada. Bueno, pues Naamán tenía varias condiciones que decíamos nos podemos identificar con él. Hoy vamos a hablar de este hombre que, para rematar, era también o estaba enfermo. Miren, nos pasa que muchas veces predicamos acerca de personas que están, o sea, en medio de todas las necesidades, o enfermo, o necesitado, o con, vamos a decir, muchos problemas. Y yo no digo que muchas veces las personas vienen a Cristo y le claman, y cada uno de nosotros lo ha hecho, cuando está en aflicción. Pero qué triste es que hay personas que aún teniéndolo todo y le faltándole una cosa que es lo más importante y donde queremos insistir, tiene necesidad también de Dios. Este hombre era poderoso y necesitado. Dice Segunda de Reyes 5:1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Bueno, de hecho no se dice de muchas personas en la Escritura que fueran valerosos y valerosos en extremo, y de hecho es el único gentil al que se dice esto. Hay personas, como decíamos, que lo tienen prácticamente todo y aún así no son felices. Yo tomé algunos datos de personas famosas en distintas áreas y que terminaron con su vida. Robin Williams, un excelente actor, a mi juicio uno de los mejores actores norteamericanos, pues simplemente se suicidó un día. No le valía la fama, ni los Oscars, ni nada de las cosas que ganó. Ernest Hemingway, escritor también norteamericano, se suicidó. Marilyn Monroe, joven, bella, talentosa, murió por una sobredosis. Un cantante o el cantante del grupo Nirvana, Kurt Cobain, en la cúspide de su éxito también murió, se quitó la vida. Virginia Woolf, una escritora inglesa, y hay un escritor llamado Stefan Zweig, era austriaco, pero ese hombre de todo lo que escribía, lo mismo escribía poesía, escribía biografías, cosas increíbles. Le decían que tenía el toque de Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, ese hombre moriría por sus propias manos por el temor a que el nazismo podía invadir el mundo.
O sea, no importa lo que tengas, a veces enfatizamos en lo que no tengo. Y es bien triste pensar que hay personas en la cúspide de su éxito que lo tienen todo y sin embargo no son felices. Bueno, así mismo para nosotros es importante que veamos el ejemplo de Naamán como algo que aplicar. No importa tu carga, no importa lo que tengas, lo importante es que vivas y trates de vivir una vida para el Señor. Mi hija estaba hablando, yo dije, ahorita me va a quitar el mensaje porque yo voy a tocar algunas cosas que tienen que ver con la esclavitud. Porque Naamán aparentemente era un hombre libre y se habla mucho de libertad en los tiempos que vivimos, pero no es exactamente, sabemos que no es exactamente la libertad, sino el libertinaje que estamos viviendo. Este hombre era esclavo de su enfermedad, tenía una enfermedad terrible que lo podía llevar a la muerte. No importaba qué tan bueno y exitoso fuera todo lo demás en su vida. ¿Cuánta gente hay que está así? Es muy exitoso en distintas áreas, es alguien que pueden decir, no, lo tiene prácticamente todo. Hace años alguien me enseñó un poema acerca, no recuerdo ni el nombre de la persona, pero es alguien que fue a un psiquiatra y tratando de buscar solución para su vida. No se encontraba feliz con nada, ni con nadie. Y bueno, pues el psiquiatra empezó a ofrecerles propuestas. Empezó a decirle, vaya, viaje, he viajado. No sé, compre posesiones, tengo todo lo que quiero. Hasta que por fin el psiquiatra dijo, aquí tengo la solución. Vaya a ver al cómico, ahora un hombre que abarrota los teatros, hace maravillas, hace reír a todo el mundo. Y aquel hombre le dijo, es que esa persona soy yo. No podía él tratar con su propia soledad, tratar con su propia decepción. ¿Y cuánta gente hay que aparentemente lo tienen todo? Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Miren, y la lepra era algo, ya hay algunas lepras que son curables, en aquel tiempo no. Y era algo, vamos a decir, realmente decepcionante, deprimente, encontrarse con una persona ya en las últimas etapas de la lepra, porque empezaba aparentemente por manchas, cosas pequeñas, algo que no aparentemente insignificante, y después usted iba perdiendo los dedos, las orejas, todo, era algo realmente increíble. Y Naamán estaba en esta condición, quizás no ya en lo último estado, pero así estaba, ¿no? Bueno, nosotros no podemos volver atrás. Hay cosas que no podemos volver atrás, ni la juventud, ni la salud. Y tristemente hay personas que tratan de detener el tiempo. ¿Cuánta gente ha perdido la vida en operaciones cosméticas que no tienen nada? ¿A quién le vas a aparentar o qué vas a lucir? Y lamentablemente pierden su vida. Pero Dios puede usar a cualquier persona, aún la más insignificante, y voy a poner entre comillas insignificante porque me voy a referir al menos en 2 ocasiones a personas así. Quizás usted dice, bueno, ¿qué tengo yo? Dios no me puede usar, Dios no puede hacer nada por mí, no tengo un trabajo donde llegue a mucha gente, no tengo algo excepcional. Sin embargo, esa insignificancia puede ser usado por Dios, como usted no tiene idea. Aquí está una muchacha, vamos a ver allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo no sé qué haría usted en una situación como esa, pero lo menos que yo quisiera hacer si alguien obrara en contra mía y tratara de hacerme daño es ayudarlo. No sé si aquí tenemos mucho más, ustedes tienen un nivel de espiritual más grande que yo, pero humanamente hablando, usted no piensa en ayudar a quien le hace daño. Por eso nos choca tanto el pasaje donde dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan y os persiguen, porque no es humano, no es de nuestra naturaleza, no es así. Y aquella muchacha que había sido llevada cautiva, o sea, estaba de esclava, la habían quitado, la habían sacado de casa de sus padres, habían llevado a la esclavitud en una tierra extraña, y de pronto aquella muchacha fue usada como un instrumento de Dios. Como un instrumento de Dios. Amén, dáselo al Señor.
Consultaba un comentarista que decía que era una misionera involuntaria, porque no había sido llevado allí porque ella quería, la habían puesto en aquel lugar. ¿Y qué hizo? Bueno, dijo, si mi Señor fuera allí a ver al profeta, él podría sanarlo de su lepra. Y fue un extraordinario ejemplo de un testigo fiel en las circunstancias actuales. Se interesó por aquel que la tenía esclava y tenía la fe suficiente para decir, Él puede sanarlo de la lepra. Nosotros tenemos un Dios poderoso que puede hacer muchas cosas. Y a veces como que no queremos poner toda la fe en Él porque estamos con el 50-50. Bueno, Señor, y si lo haces y si no lo haces, yo no le digo que usted ponga siempre y diga, porque a veces tenemos el criterio de que todo lo podemos resolver nosotros como si Dios fuera nuestro sirviente celestial. Y ahí con decir 4 palabritas mágicas, con hacer esto, hacer aquello, ya resolvemos todo. No, está la voluntad de Dios que Él puede hacer lo que Él quiera. Pero si clamamos realmente a Él, Él puede hacer grandes cosas. Y esta muchacha fue usada de esa manera. Ni siquiera en la Biblia aparece el nombre de la muchacha. No aparece. Y tampoco importa. Porque esa muchacha sin nombre, no se dice ni descendiente de quién, simplemente una muchacha, una simple, insignificante, decíamos entre comillas, muchacha israelita que ahí estaba en una tierra ajena, pero puso en alto el nombre de su Dios. Y ahí está José, otro que fue llevado cautivo, llevado a un lugar donde no conocía el idioma, no conocía nada, y fue llevado hasta el primer ministro de aquel lugar. Y con un ejemplo de perdón increíble, porque resumió quizás 13, 15 años de esclavitud en una sencilla frase. Cuando los hermanos murió el padre y dijeron, ahora nos va a pasar la cuenta, él dijo una gran verdad: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Si nosotros viéramos, amén, hermano, si nosotros viéramos las cosas desde esa perspectiva, nuestras vidas serían tan diferentes. Porque a veces lo que nos pasamos es lamiéndonos las heridas, y pobrecito yo, y mira lo que estoy pasando y todo esto que me está aconteciendo, en vez de decir, Señor, no sé cuál es tu propósito, no sé qué cosa es lo que tú vas a hacer, pero estoy confiado en que eres tú el que está en control de todas las cosas. Esta muchacha, gracias, Señor. Esta muchacha era una esclava, sí, pero libre de resentimientos. Naamán era un hombre poderoso en extremo, pero leproso, esclavo de su enfermedad. Esta muchacha era libre de sus resentimientos. Fíjense que podía haber pedido su libertad. Si usted supiera que usted tiene un as en la manga que pudiera usar, ¿no lo aprovecharía? Ella podía haber dicho, bueno, aquí está, si le voy a ofrecer una solución, bueno, pues a cambio de mi libertad, lo mejor que pudiera haber hecho, ¿no? Pudiera haber pensado así. Hubiera actuado como un vecino que tenía yo en Gainesville, Florida, cuando vivía allí. Renté mi primera casa. Ahora yo les digo el precio de la renta y ustedes se ríen porque por eso no encuentran ni un lugar debajo del puente. Por $500 renté una casa con 2 cuartos, todo lo habido y por haber, bien ubicada. Y nos parece ahora que no es dinero, pero para mí era mucho dinero. Entonces, además una casa para mí solo, todavía no estaba ni mi esposa ni mis hijas aquí, y estaba buscando desesperadamente alguien que me pudiera ayudar con la renta, un roommate, yo prácticamente tenía como casi todo lo que empezamos aquí, un full time, un part time, paraba en mi casa para dormir y comer. Y tenía un vecino que me dijo, yo te puedo resolver esa situación, te puedo traer, primera solución, tengo 2, primera solución, tengo ahí como 4 amigos borrachos que te pueden ayudar. Imagínense eso, por cada borracho me iba a buscar yo un problema. Y me iban a pagar la renta. No, primera opción. No me gusta. Bueno, la otra opción que tengo es un matrimonio con un niño que están relativamente cerca de aquí, que están en un lugar, incluso yo fui a ver aquel lugar, en un cuarto, encerrados en un cuarto. El cuarto tenía hasta moho, era una cosa increíble. Y además le están cobrando un precio exorbitante. Bueno, esa opción parece buena, pero ahí viene ahora la puñalada trapera, como decíamos. Pero hay un trato que quiero hacer contigo. Si esa gente viene, o sea, si tú le puedes rentar, pues yo quiero mi tajá, yo quiero mi parte. ¿Sí? En vez de ¿qué tú piensas hacer? Bueno, de los $500, vamos a la mitad en todo. Vamos a la mitad en los utilities, vamos a la mitad en la renta.
¿Ok? Eso me parece una buena opción. Ok, está bien eso, pero cóbrale $50 más y esa es mi parte. Era totalmente injusto, no podía ser. Tampoco esa solución la acepté, pero después me encontré con aquel matrimonio finalmente y logramos llegar a un acuerdo sin necesidad de intermediarios, ¿no? Fíjense, esta muchacha podía haber hecho tantas cosas, podía haber dicho, no, pues vamos a resolver, voy a hacer yo mi parte, pero a ella no le importaba eso. No le importaba, no negoció con sus amos porque podía haberlo hecho. Era esclava, pero no impidió que quisiera el bien de sus amos y gracias a ella, aquel poderoso general recibió salud física y espiritual, las dos cosas. Tengamos en cuenta a los insignificantes, muchos de ellos que somos nosotros también. Nos parece que no somos nada, que no somos nadie, pero Dios puede usarnos en el lugar donde estamos. La gente lo está mirando. Nosotros somos la Biblia de mucha gente que no lee la Biblia. Cuando venga un cristiano, si procede para bien, una bendición. Si procede incorrectamente, es un descrédito para el cristianismo. Y mucha gente así está viviendo. O es una bendición o es un descrédito. Esta muchacha quiso ser una bendición. Ahora, Naamán encontró ya, vamos a decir que llegó este criterio. Esta muchacha le dijo a la ama, lógicamente, la esposa de Naamán se lo dijo a él y ella entonces fue a hablar con Naamán. Y Naamán dijo, bueno, pues lógicamente somos dos lugares diferentes, yo tengo que ir con cierta recomendación. Pero la cuestión está en que Naamán encontró o buscaba sanidad en el lugar equivocado. En 2 de Reyes 5, 4 al 7, dice la escritura: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Bueno, a veces nosotros leemos cosas que para nosotros no tienen, vamos a decir, sentido, porque ¿qué cosas son 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido? No nos dice nada. Pero si yo le digo que eso equivaldría hoy alrededor de $1,000,000, bueno, ya estamos hablando de algo importante. Estamos hablando de que aquel hombre iba con todo, posiblemente una gran parte de su riqueza, y estaba dispuesto a darla a la persona que la librara de su lepra. Así hay muchos, pero lamentablemente fue a un lugar equivocado. ¿Dónde le había dicho la muchacha que fuera? ¿A ver a quién? Al profeta. ¿Y a quién fue a ver? Al rey. No, sí, ok, el rey era muy poderoso, era importante, pero no podía hacer lo que hacía el profeta. Miren, lamentablemente el mundo nos ofrece una cantidad de opciones increíbles de caminos equivocados. Bajo el concepto de que todos los caminos conducen a Roma, mucha gente va por lugares totalmente equivocados. Hay una ceremonia que se hace en Cuba y en Miami, que más o menos es lo mismo, que se llama hacerse santo. Hacerse santo es un proceso en el cual usted, para hacerle la versión corta, usted se libra de enemigos visibles e invisibles. Pero estaba yo viendo en el 2022 que hacerse santo era un ritual que costaba alrededor de $7,000. 2 años después, y depende del santo que usted quiera hacer, porque los santos tienen su tarifa también, no es cualquiera, no, si usted quiere uno de los más poderosos, le cuesta más. Estamos hablando ahora de que en el 2024 puede costar entre $15,000 y $17,000. Usted tiene que tener ese santo contento. Eso involucra primero una fiesta de 5 días donde usted tiene que ofrecer animales para ser sacrificados y una fiesta con abundante comida. Después usted tiene que mantener al santo contento, lo que es la consulta, las limpiezas, frutas, confituras, sacrificios de animales, flores, tabaco y aguardiente.
todo eso lleva todo este proceso de santificación, entre comillas. Si Naamán hubiera ido a Cuba o a Miami, decíamos, posiblemente algún santero le hubiera hecho el trabajo, pero no, eso no iba a resolver sus problemas. Entonces aparece este hombre, el rey, que realmente tenía poder, pero no podía hacer nada por Naamán. Me viene a la mente la comparación entre dos personas. Naamán, un general desesperado, que esta muchacha le había dicho que podía sanar su lepra, y el cojo de nacimiento que aparece en Hechos 3. Ahí en Hechos 3 dice que Pedro y Juan iban al templo, ¿no? A la hora de la oración. Todavía los cristianos mantenían la costumbre de ir al templo, en este caso, aunque lo hacían también en las casas, pero dice que iban y de pronto se encontraron un hombre cojo de nacimiento. Y yo creo que es uno de los pocos casos en la Biblia en que los enfermos no piden la sanidad. Normalmente conocemos a Bartimeo y conocemos a otros que venían y le pedían al Señor, yo quiero ser sano, pero aquí no. Aquí el cojo estaba esperando una limosna, estaba esperando que le dieran algo. Y Pedro y Juan dice que le dijeron, fijando en él sus ojos, le dijo, míranos, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó. Ahora, ¿podían los apóstoles haber dado una limosna? Quizás, aunque ellos decían que no tenían ni plata ni oro, pero hicieron algo mucho mejor todavía. Y miren, es bueno y es, vamos a decir, yo les recomiendo que usted ayude a todo el que pueda y a todo el que quiera. Si usted puede y está en sus manos, y a veces depende de una simple conversación, algo que usted oyó y le puede transmitir a otros y no le cuesta un centavo. Que conste que no le estoy haciendo promoción a ningún banco ni a ninguna de las dos cosas que voy a hablar, pero es algo que me pasó, algo real. Hace quizás 8 años, algo así, alguien me habló de que Bank of America tenía una tarjeta que te daba $30 cada 3 meses si tú gastabas $1 más del mínimo y tenías otra tarjeta con ese banco. Yo no lo podía creer. Pedí la tarjeta y efectivamente así fue. Mire que traté de buscarle por dónde le entraba el agua al coco, qué negocio había, por dónde era, nunca le encontré. ¿Por qué? Y me estaban regresando mis $30 para atrás sin ningún problema. Yo no le encontré por dónde estaba la trampa, y para ellos ellos se dieron cuenta después y cancelaron la tarjeta. Pero mientras duró fue bueno. Entonces a veces hay cosas que usted simplemente con decirlas, con transmitirlas, es algo que puede ayudar a otros. Y así hicieron Pedro y Juan. No tenían ni plata ni oro, pero lo que tenían le dieron, ¿no? Se cuenta que Tomás de Aquino, era un famoso teólogo católico, fue una vez a visitar a un eminente religioso de su época y lo encontró contando dinero. Y aquel hombre le dijo, ya ves, Tomás, no podemos decir, como decía San Pedro, ni plata ni oro tenemos. Pero Tomás de Aquino, que era un hombre tremendo, también le dijo, sí, es cierto, pero tampoco podemos decir, levántate y anda. Había perdido lamentablemente la cristiandad todo aquel poder que en un momento tuvo, ¿no? Volviendo a la historia bíblica, debemos tener en cuenta que la muchacha esclava había sido bien clara. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Esa era la idea, rogar al profeta que está en Samaria, no ver al rey. Pero muchas veces pensamos que la lógica humana pudiera ser mejor que la ilógica divina. Entonces el rey está en mejor posición, primero lo vamos a ver a él. Aunque esto es algo bien discutible, ¿no? Como dice el pastor Ariel, déjenme usar mi imaginación. ¿Por qué si estaban siguiendo la estrella los magos y la estrella los encaminaba a Belén, se quedaron en Jerusalén? Fueron a ver al rey. Por la lógica, las estrellas los estaba guiando, pero estaba cerca. Recuerden que, bueno, hay aproximadamente unos 8 kilómetros, 9 kilómetros entre Jerusalén y Belén. Bueno, pues se supone, ellos llegaron, estaban guiando. Espérate, ya estamos aquí, estamos en Jerusalén. ¿Dónde más pueden hacer un rey? Ahí esa es la lógica que muchas veces nosotros usamos pensando que le podemos ganar a un Dios que va en contra de todas las leyes, que puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el Dios, el creador de todo. Bueno, asimismo muchos buscan la solución de sus problemas en el lugar equivocado.
Una vez oí a un predicador resumir las principales tentaciones de manera que rimaran y fueran fáciles de recordar. Decía: ten cuidado con la cama, la fama, la lana y la dama. Bueno, la cama es por la pereza. La fama, la lana, el dinero, y la dama, la mujer, ¿no? O sea, ten cuidado de 4 cosas, y realmente, al menos para los hombres, ahí están quizás las 4 tentaciones más grandes, ¿no? Otros buscan a Dios sacando a Jesucristo de la ecuación. Quitan ahí, no, si Jesucristo no está, no importa todo lo que pueda haber. Quítame a Jesucristo de ahí y todas las cosas van a estar bien, piensan algunos. Pero el rey con todo su poder no podía sanar. Y hay muchos que buscan las fuentes equivocadas de la salvación de esa manera, ¿no? Mire, no importa cuán seguro estés de lo que crees si estás equivocado. Repito la idea, no importa cuán seguro estés de lo que crees si estás equivocado. Recuerdo que en una ocasión tenía que tomar un tren para llevarnos al campamento bautista que teníamos, o tenemos todavía los bautistas cubanos en Cuba y en Matanzas. Y yo vivía, vamos a decir, tenía que tomar de madrugada, tenía que tomar 2 buses y después un tren. Y esa estación conectaba lo mismo los trenes que iban para La Habana que los que iban para Matanzas. Y todo iba muy bien, yo llegué, pero estaba bien cansado, el tren demoró un poco en llegar, me tiré en un banco y cuando sonó el pitazo del tren, allí me monté en mi tren y yo, que no tengo mucho problema para dormir, todavía no había llegado al asiento, ya estaba dormido. Como a la hora me desperté para darme cuenta de que estaba yendo en la dirección equivocada. En vez de ir para Matanzas, estaba yendo para La Habana. ¿Estaba yo en el lugar correcto? Sí, estaba en la estación. Me monté pensé yo que me había montado en el tren que era verdadero. Sí, lo pensé, pero me había montado en el tren equivocado. ¿Cuánta gente le cuesta trabajo llegar delante del Señor y decir: me equivoqué, lo hice mal, perdóname, Señor? O lo tenemos que hacer también a veces con nuestros familiares más cercanos. No importa no cuán seguro estés, decíamos, de lo que, si estás equivocado, de lo que estés si estás equivocado. No es problema de que seamos intolerantes. A veces, sabe que mucha gente en el mundo ve a los cristianos y dice: el problema es que ustedes piensan que ustedes son los únicos que tienen la razón. ¿Por qué no pueden tener la razón otras personas? ¿Por qué no tienen razón los musulmanes? ¿Por qué no tienen razón los budistas? ¿Por qué no tienen razón? Y así podemos empezar a mencionar toda una serie de cosas. ¿Por qué ustedes son los únicos que dicen tener la razón? Y no es un problema vamos a decir, denominacional, ni decir ahora, porque lamentablemente hasta el diablo nos utiliza fajándonos entre denominaciones. Siempre recuerdo aquella ancianita bautista, yo no conocí, pero me hacían la historia, que una vez... Sabe que en Cuba había, no digo que no se podían mirar ni que eran como los judíos y los samaritanos, pero había su bronca entre los pentecostales y los bautistas, ¿no? Y entonces a aquella ancianita le dijeron: ¿pero usted cree que los pentecostales son sus hermanos? Dice: bueno, tanto como hermanos, no, quizás primos, pero bueno, pero van al cielo. Bueno, yo no sé si van al cielo o no, pero yo no quisiera estar en su pellejo. Mire qué cosa, ¿no? Y a veces estas cuestiones, en cuestiones tan sencillas y tan elementales, el diablo toma ventaja porque nos ve haciendo las cosas de una manera incorrecta, ¿no? Naamán fue el lugar equivocado, pero Dios después lo redireccionó. Vamos a leer allí en 2 de Reyes 5, 8 y 9. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Era una señal de duelo, era una señal de impotencia, era algo que yo no puedo hacer. Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel, le dijo el profeta. Miren, yo llegué a este país en el 2011 y aprendí a manejar en este país. Yo no había manejado nunca en Cuba, bueno, más que una bicicleta, que ese era mi medio de transporte. No manejé carro nunca. Llegué a este país y uno se va acostumbrando como todo. Le cuesta un poco de trabajo. Recuerdo mis primeras clases, yo no me pegaba, o sea, casi que se me quedaban las manos pegadas al timón de tanto que lo apretaba. ¿Y a cuánto era la velocidad que iba?
unos 5 kilómetros por hora más o menos, con un miedo tremendo. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Pero ahora, ya después que uno aprende a manejar, ¿qué le pasa? Y a veces dice, ¿pero por qué esa persona va tan lento? Acuérdate años atrás que tú ibas a la misma velocidad y hacías los mismos disparates que hacía esa persona que tú estás viendo ahora. Pero saben que, ok, los carros, me cuesta trabajo creer que yo puedo manejar un carro manual, porque aprendí a manejar en un carro automático, mucho más fácil. Pero saben que para mí esa no es la principal maravilla, sino para mí lo mejor que hay a la hora de manejar es el GPS. Si con el GPS me pierdo, imagínense ustedes con el mapa, que usted tenga que sacar un mapa como en los tiempos antiguos, no me concibo manejando así de ninguna manera. ¿Sabe lo mejor que tiene el GPS? Que cuando usted se pasó, lo redirecciona. Mire, tome para acá, cambie para allá, y no lo ofende, que es lo mejor, ¿no? Porque a veces, no, como la persona que tiene al lado le dice, oye, te pasaste, oye. No. El GPS tranquilito le dice, mire, redireccione, tome a la derecha, dé la vuelta, qué sé yo, hasta que llega. Bueno, Naamán tuvo que ser redireccionado. Lo tuvieron que ir a otra dirección. No es por aquí, es por allá. Allí ve. Pero ¿saben qué? El rey de Israel no era el que le iba a resolver el problema. Incluso el propio profeta le dijo, tienes que tener una relación personal. No es un problema de que alguien pueda resolverte el problema. Si estás en el camino equivocado, tienes que ser redireccionado. Y realmente la palabra griega traducida en nuestras Biblias como arrepentimiento se usó consistentemente en la literatura de la época para expresar un cambio fundamental. Miren, arrepentimiento no es algo que pueda pasar y que tú vas a arreglar el problema porque, bueno, pues te cogieron. Hace unos días se dio una situación en la escuela donde trabajo que una de las personas que trabaja chocó el carro de otra persona. El carro realmente no estaba muy bien ubicado, vamos a decirlo así, pero la persona que salió tampoco, vamos a decir, tenía mucha pericia por llevarla bien, ¿no? Y le chocó el carro contra la puerta. Imagínense que ella manejaba un carro que tiene esas bolas de hierro atrás y con la bola de hierro le dio en la puerta al otro carro. Y la persona cuando fue el que le habían chocado no dijo nada. La persona cuando fue a abrir la puerta sintió que le costaba trabajo abrir la puerta y se dio cuenta de que lo habían chocado. Para hacerle la historia corta, la persona que había chocado no dijo nada. Trabajamos en el mismo lugar. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Una escuela está llena de cámaras. Usted no tiene pérdida ahí. Fueron a las cámaras, chequearon la hora y descubrieron quién había sido la persona. Así todo la persona estaba diciendo. ¿Y cómo saben que fui yo? Niñas, te están viendo en la cámara, por favor. ¿Cómo todavía vas a preguntar quién sabe? Ahí está la evidencia. Estás ahí. Bueno, nosotros tenemos una evidencia grandísima porque nuestro Dios no está ciego. No se le tapan los ojos y dice, bueno, pues no, nuestro Dios todo lo ve. Está viendo, aún dice, en lo profundo de nuestro corazón, ahí está viendo nuestro Señor. Pero tiene que haber un cambio fundamental. No es que ahora, bueno, no le queda otro remedio que pagar el arreglo de lo que hizo. Pero no, tú tienes, para ver un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un cambio fundamental en el pensamiento que conduce a un cambio en el comportamiento y la forma de vida. El arrepentimiento no es decir me arrepentí ya, o yo no quiero hacer más esto, sino dice cambio fundamental en el pensamiento. Pensaba de una manera, ahora pienso de otra. Y entonces viene el comportamiento y la forma de vida. Naamán estaba por encontrarse con el profeta. Ahí estaba Naamán, encontrándose prácticamente con el profeta. Pero llegó al profeta de una manera, vamos a decir, diferente. Y quizás la mayor parte de los que estamos aquí llegamos al Evangelio, llegamos a Cristo por distintos motivos. Algunos, y he conocido muchos casos de personas que han venido, sobre todo a las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos, porque están solos, porque en sus países, o sea, no tienen familia acá y vienen y lo encuentran como una forma de compañerismo. Y está bien, no digo que sea un mal comienzo, vamos a decir así. Otros, como conocí el caso de un muchacho que llegó a una iglesia, una pequeña iglesia, porque le gustaba una muchacha. Y fue allí, la muchacha estaba asistiendo, él fue y asistió,
Pero no se quedó ahí, sino que ya después él realmente entregó su vida al Señor. No importa por el criterio ni por la cosa que vengas. Lo importante es que después llegues al punto básico de por qué está, para qué está la iglesia. Y aquel muchacho decía con cierta humor, ¿no? Yo llegué a la iglesia por Cristina, pero me quedé por Cristo. No sé. Amén. No importa por lo que vengas. Y a veces nosotros somos los primeros que estamos evitando que las personas lleguen, porque si tiene que venir de una manera, tiene que venir de otra, o tiene que usar determinadas cosas o determinado vocabulario. Después vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso, ¿no? Pero ahora, cuando las cosas no salen como yo quiero, o las barreras que me impiden acercarme a Dios, aparentemente las cosas iban bien, ya había sido redireccionado en Naamán al lugar correcto. Pero dice allí en 2 de Reyes 5, 10 al 12, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Eliseo le envió un mensajero, y Naamán se tomó la molestia de ir hasta la casa de Eliseo, pero él se negó a darle una audiencia personal. Simplemente le envió un mensajero. Y eso fue algo humillante para aquel hombre. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a ser obedecido, porque era una gente importante, porque él pensaba que las cosas tenían que ser hechas de una manera diferente. A veces a nosotros nos cuesta trabajo hasta aceptar que las cosas que Dios quiere es a la manera como Él la quiere, no a nuestra manera. No es como nosotros queremos que sean las cosas, sino como Dios quiere. Y a veces lo hacemos, amén. Y quiero decirles que a veces lo hacemos con la mejor de las intenciones. Cuando David fue a trasladar el arca del pacto, estaban con el mejor deseo, el mejor propósito, pero dice que puso el arca en un carro nuevo. Iban alabando, iban haciendo todo, pero no lo iban haciendo a la manera que Dios quería, y aquello fue realmente, llegó a la muerte de una persona. Hasta que después, si lo que estaba escrito era que fuera llevada por los levitas y sea trasladado en hombros, pues así tiene que ser. Mire, no se empeñe en darle pautas a Dios o en darle ideas a Dios. No es como aquel hombre de oración que oraba de una manera tremenda, pero él pedía por todo, y yo creo que está bien. Pero él, por ejemplo, él trabajaba como una especie de handyman en un lugar y decía: ¿sabe, Señor, que estamos necesitando, no sé, tal cosa, un lavabo, una pieza, aunque sea una llave de agua, algo así? Entonces, Señor, para darte un norte, en tal lugar a mí me parece que hay. ¿Cómo que nortes al Señor? No, si el Señor lo sabe todo. No le dé nortes al Señor. No trate de hacer las cosas a la manera suya, ni a la manera que a usted le parece que es mejor. Porque a veces somos nosotros los que decimos: no, Señor, pero de esa manera no. El Señor te quiere usar, te quiere que tú seas usado para alguna cosa, y tú dices: no, Señor, pero no, esa no es la manera. A mí me parece que tú te equivocaste de persona. Ahora, Naamán era un general, alguien importante, y él pensó que podía ser atendido personalmente. Miren, no viajaba solo. Este video que vimos da la idea de todas las riquezas, la gente que llevaba Naamán. No iba solo. Lo menos que él pensaba era que lo tenían que atender. Tenían que haberlo atendido. Sin embargo, dice: ve y lávate, le dijo el mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fueron simples y nada complicadas instrucciones. Sin embargo, Naamán no había concebido que así serían las cosas. ¿Cómo pensaba Naamán que debía haber sido las cosas? Saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Ya resuelto. Así es como tiene que ser. Un show, todo un show. No. Y a veces hay gente que no se dan cuenta de que muchas veces Dios te habla con un silbo delicado y apacible. No tiene que darte tanta gritería ni tanta cosa. Ahí está Dios hablándote de una manera que tú puedes oír, tú puedes escuchar,
pero no es a la manera que tú quieras. Ya Naamán dice que se fue enojado. Sus expectativas de cómo obrar fueron destrozadas. No quiso nada con Eliseo. No, él no quería. Él lo quería de una manera diferente. Fui pastor en una congregación que no tenía bautisterio. Y para bautizar teníamos que hacerlo en el bautisterio de la primera iglesia bautista del lugar. Una iglesia que tenía un hermoso bautisterio que siempre nos prestaba cuando nosotros lo necesitábamos. Pero hacíamos 2 bautismos, uno en junio, julio y otro en diciembre. El de diciembre, por causa del frío, que no es nada comparado. A veces cuando me dicen, no, uno decía 20 grados centígrados en Cuba, ¡qué frío! Y aquí usted está que pasa menos tanto y ni se acuerda de eso. Pero ¿saben qué? Teníamos que hacerlo por el frío en diciembre, ¿no? Pero en junio pensamos, bueno, ¿por qué no lo hacemos en otro lugar? Vamos a decir, donde podamos compartir, incluso pasar un buen tiempo. Vamos a hacerlo en un río. Y a media milla de la iglesia donde estábamos, del templo, había un río. Pero, miren, nunca se nos ocurrió la idea de bautizar allí por la sencilla razón de que nada más que usted dijera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y metía a la persona en el agua y la sacaba, iba directo para el hospital. Nunca he visto un río más sucio, ni más maloliente, ni lo peor que podía haber. No. Entonces nos fuimos para otro que era mucho mejor. Y bueno, ustedes vieron quizás en el video cuando se puso ahí un río que me imagino que sean Habana y Farfar, los ríos ahí que hablaba él. Y después el río Jordán, que no es la gran cosa. Nunca he ido a Israel, pero los que han ido a veces han llevado una decepción. No es el super río cristalino, no. Y Naamán enojado dijo, pero ¿cómo que este río? ¿No hay otros ríos diferentes, vamos a decir así? No, pero es como Dios quiere que tú lo hagas, no a tu manera. Sale de esa idea de que tengas de que puedo decir, no, yo lo quiero hacer a la manera. No puedes llegar a un encuentro con el Señor y hacer las cosas como a ti te parece. Gracias al Señor que hubo otros insignificantes, entre comillas, que hablaron cuando hacía falta. Segunda de Reyes 5:13 dice, creo que lo tengo por acá. ¿Lo tengo ahí en la? No. Bueno, parece que lo vi. Pero la idea es que hubo personas que hablaron y que venían con el profeta. Pero vamos a avanzar un poco en esto. Muchas veces hablamos nosotros, tenemos un grave problema. ¿No le ha pasado a usted que habla cuando tiene que callar y calla cuando tiene que hablar? Eso es algo, yo diría, funesto, ¿no? Que a veces nos equivocamos en el momento y la hora en que debemos hacerlo. Y hay momentos críticos cuando no podemos simplemente obviar ni decir, bueno, hay que seguir la corriente. Pienso en un Micaías, un profeta prácticamente desconocido, que en un momento determinado se le llamó para que hablara o diera su opinión sobre una guerra que tenían que llevar a cabo 2 reyes. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues dijo, tienes a los profetas de Jehová, y el otro rey tenía 400 profetas que decían lo que él quería que dijeran. Eran simplemente profetas asalariados, no eran profetas de Jehová. Y entonces el rey, vamos a decir, el justo, de los dos, había el rey impío y el rey justo, le dijo, ¿no hay algún otro profeta a quien podamos consultar? Le dijo, sí, hay un tal Micaías ahí, pero no me gusta porque nunca me profetiza bien, sino mal. Y si estás actuando mal, ¿qué tú quieres que te profetice? Ese Micaías, incluso cuando lo mandaron a buscar, el mensajero le dijo, fíjate, hay 400 personas que están diciendo esto. No te cuesta ningún trabajo sumarte a todo lo que están diciendo ellos. Y él dijo, pero lo que a mí me dijera el Señor, eso hablaré. Nos va a costar trabajo, nos cuesta, a veces podemos hasta, ya sea no ser aceptados. En este caso hubo personas que le podía haber costado la vida. Cuando Natán tuvo que decirle a David que era un hombre pecador y que había hecho algo increíble ahí con Betsabé, con Urías Eteo, había matado, había asesinado, había hecho cosas increíbles, había adulterado. Sí, Natán era amigo del rey, pero el rey tenía todo el poder para decirle, tú me estás diciendo entonces que yo soy, bueno, pues ya, te cortaba la cabeza y fuera. Tenía todo el poder. Sin embargo, aquel hombre hizo lo que tenía que hacer. Le dijo al rey
lo que necesitaba saber. Ahora llegan unos criados insignificantes. El video dice que fueron oficiales, la Biblia habla de criados, lo que haya sido, eran personas que estaban bajo la jurisdicción de aquel hombre. Ahí estaban aquellas personas insignificantes, entre comillas, que estaban tratando de convencer a un hombre enojado de algo que debía hacer. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Mire, hablarle a una persona en sus cabales a veces cuesta trabajo que te entienda. ¿Cuánto más una persona que está enojada, que está molesta, que no quiere saber nada porque piensa que las cosas tenían que haberse hecho de la manera que él quería? No. Aquellas personas hablaron y fueron lo suficientemente osados para darle el buen consejo. Si te hubiera pedido una gran cosa, ¿tú no lo harías? Bueno, Dios obra cuando hacemos las cosas como Él las indica. Y nos encanta adecuar las cosas que Dios nos manda a nuestros gustos, caprichos o interpretaciones, pero así no debe ser. Siguiendo al atinado consejo de sus criados, dice el versículo 14, Naamán entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Miren, algunos piensan que estos 7 veces que le mandaron vamos a decir, a zambullirse, está hablando de el 7, los judíos lo tenían como el número perfecto, lo tienen. No era que iba a quedar casi sano. Mire, cuando Dios hace la obra, la hace completa. Y a veces hay personas que dicen, bueno, pero, es importante, pero bueno, me conformo. No, Dios no se conforma, nada de eso. Dice que la carne quedó como la carne de un niño. De toda aquella carne leprosa y todo lo demás, iba a quedar completamente sano. Ahora, el predicador Charles Spurgeon veía a Naamán atacado por 2 enemigos: el yo orgulloso, que demandaba que Eliseo saliera a verlo, y el mal cuestionar, que cuestionaba por qué debía lavarse en el Jordán cuando había mejores ríos. O sea, había 2 enemigos que estaban compitiendo. Sin embargo, allí Naamán decidió obedecer, y la respuesta de fe de Naamán fue realmente recompensada. Fíjense, el método de este milagro, sin el profeta allí, le dio a Dios todo el crédito. Y a veces es lo importante que sea Él el que recibe el crédito, no nosotros. Una vez consultaba, me hizo llegar a las manos un pequeño folleto que hablaba acerca de determinadas sanidades y demás. Y como a la 5ª o 6ª testimonio de lo que estaba leyendo, me di cuenta de algo. Las personas estaban dándole más gloria al sanador humano que al sanador divino. Y líbrenos Dios de nosotros obviar o tratar de llevarnos una gloria que no nos pertenece. Es de Dios la gloria, toda la gloria es de Él, no es de nosotros. Fíjense que a Eliseo no le preocupaba recibir la gloria. No hubiera sido más fácil, de hecho lo hizo con otras sanidades. Venía sobre la persona, se inclinaba, la tocaba y lo sanó de esa manera. Pero siempre lo hizo de una manera, vamos a decir, velada. No le importaba la sanidad. Pero si hubiera sido de la manera del show que quería Naamán, bueno, pues hubiera recibido la gloria el propio profeta y no precisamente Dios. Pero Pablo y Bernabé, recuerdo cuando Pablo y Bernabé estaban predicando en Listra, dice ahí en Hechos 14 que había una persona al que Pablo sanó, y los que estaban allí enseguida que vieron aquella sanidad dijeron, bueno, pues ahora vamos a ofrecerle sacrificio, porque estaban dándole la gloria a lo que veían aquellas personas. Y Pablo y Bernabé tuvieron que decirle, no somos nosotros, es Dios el que está obrando. La salvación no tiene precio. Segunda de Reyes 5, 15 y 16. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Mire, fue una buena muestra de gratitud. Estaba muy bien. Naamán quería recompensar al profeta por darle la sanidad que él estaba buscando. Y tenía todas las riquezas allí. O sea, podía haberlo hecho, lo hizo, pero no quería precisamente el profeta que pensara que se podía comprar la sanidad. Allí estaba y era Naamán como el leproso de los días, que el único que regresó para realmente agradecer fue un extranjero. Y aquí Naamán regresó. No nos dice la Biblia cuánto tiempo demoró en regresar,
Pero el Naamán orgulloso que había venido a Israel ya había muerto junto con su lepra. Ahora vino el profeta y se puso delante de él. Eliseo rechazó el dinero de Naamán para mostrar que el favor de Dios no podía comprarse. No, Dios no actúa porque qué cosa me das, cuál es mi negocio, cuál es mi búsqueda. No, Dios lo que está es realmente esperando que nosotros hagamos las cosas y que sea Él el que reciba la gloria. El favor de Dios no puede comprarse. Nuestro dinero es inútil ante la presencia de Dios. Ahora, no quiero que usted me malinterprete. Si usted puede bendecir a alguien que ya sea que lo trajo a los pies del Señor o que fue de bendición, hágalo. Pero los gentiles, de hecho, de la iglesia primitiva, recogieron una generosa ofrenda para los pobres en Jerusalén porque estaban ayudando con lo material a aquellos que les habían ayudado en lo espiritual. Y es una bendición donde usted puede ayudar a otras personas, pero no con el concepto de que usted puede comprar nada. A pesar de la buena voluntad de Naamán, Eliseo decidió no aceptar ningún presente. Dios no cobra para darnos protección, aunque muchas veces entendemos la protección como algo que Dios tiene que librarnos de todo. Y entonces, si es así, los cristianos no tenemos accidentes, los cristianos no tenemos problemas económicos. Mira, si fuera así, tendríamos que tener 15 templos aquí como este y no cabría la gente de todas maneras, porque entonces es un seguro de vida maravilloso. Pero eso no es lo que nos está enseñando la Biblia. Nosotros pasamos por circunstancias difíciles como cualquier otra persona. Dios no necesita nuestro dinero, sino nuestra obediencia. Miren, ahora viene lo más importante de la historia. El antes prepotente general dice: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y hay algo importante que muchas veces vemos en otras personas que se acercaron a Dios, lo vemos de una manera diferente. Él estaba reconociendo: no hay Dios en toda la tierra. No hizo como pudieron haber hecho, de hecho hicieron muchas otras gente, que tomaron un Dios más. Bueno, pues Dios entonces, este es el Jehová el que sana la lepra, y los otros son los dioses de las aguas, de los vientos, de qué sé yo cuántas cosas. No, ahora Naamán tenía una nueva fe. Y dice, le pidió entonces al profeta: de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Estoy en 2 de Reyes 5:17. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare, cuando tal haga, perdone el Señor a su siervo. Miren, había una costumbre, a veces nosotros decimos: ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué le estaba pidiendo la carga de tierra de un par de mulas para llevárselas allá? Bueno, había una costumbre generalizada en aquel entonces, y está en que las deidades particulares tenían poder sobre lugares particulares. O sea, si había un Dios en Israel, era de Israel. No me podía servir para Filistea, para Siria, para otro lugar. Era el criterio que había. Y él pensó que si tomaba un pedazo de Israel con él de regreso a Siria, podía adorar mejor al Dios de Israel. Y Eliseo, yo creo que Eliseo entendió que darle esa tierra podía proveerle a Naamán algún recordatorio de su sanidad. No era un problema nada demasiado importante, ¿no? Les decía hace un momento que a veces nosotros somos los que impedimos que la gente llegue a tener por lo menos un encuentro y un acercamiento a Dios. Recuerdo, me contaban de un cristiano que tuvo la experiencia en Cuba. La llamada patrona de Cuba es la Virgen de la Caridad del Cobre. Y una persona estaba invitando a una muchacha a que fuera a un culto evangélico. Y sabiendo esta muchacha que los evangélicos no tenían ídolos, ni imágenes, ni nada de eso, le dijo: yo voy a ir, pero yo llevo mi Virgencita de la Caridad del Cobre en el cuello. Y el hombre dijo: lleva tu virgencita, ve, mientras tú vayas, ve con la virgencita. ¿Cuál es el problema? Ella pensó que le iba a decir que no. Aquella muchacha fue con su virgencita al cuello. No sé, la historia no me acuerdo si dice que la llevaba escondido o la llevaba bien visible. No es lo más importante. Lo importante es que aquella persona entendió y después dejó su virgencita. O sea, nosotros no tenemos por qué ponerle normas ni cosas a la gente. No tiene que pasar. Conozco algunas iglesias de cuyo nombre no quiero acordarme, como diría el Quijote, que hace algunos años tenían la idea de que usted tenía que tenía que vestir de determinada manera. Conozco una iglesia, ya gracias a Dios no lo hace, pero esa iglesia en Cuba
si usted iba, imagínense que usted iba, era un extranjero, estaba ubicado en una zona bien residencial, vamos a decir así, donde venía mucho turismo, pero si usted quería entrar al templo y usted venía en short, como era la costumbre de los extranjeros, la gente que visita, le daban un pantalón para que se lo pusiera. Usted no podía entrar en short. Así es la historia. ¿Y cuántos otros no veían que si de la falda tenía que tener tal corte, o si tenía usted, si se pintaba, si no se pintaba, si tenía aretes, si tenía prenda, qué sé yo? Somos nosotros los que muchas veces impedimos que lo que Dios realmente hace, ¿no? Que Dios pueda actuar, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros realmente busquemos. Y aquel hombre estaba diciéndole también, y esta parte que quizás pueda ser malinterpretada: si yo también me inclinara en el templo de Rimón, Jehová perdone a tu siervo. No es que le estaba diciendo que se iba a inclinar para adorar, era que el rey venía, se apoyaba en su hombro y él estaba obligado también a arrodillarse. Eso es lo que estaba diciendo. En eso perdone, y Eliseo se lo concedió. Miren, es importante, y quiero ahora hacer dos llamados como normalmente hacemos. El primero es para aquellos que están como Naamán buscando una solución para su vida. Ya algunos tipos de lepra son curables, pero no lo es la lepra del pecado. Cuando el pastor dijo que nos saludáramos, o sea, y preguntó por las personas que estaban de visita, pero a veces pensamos que todas las personas que están acá, aunque hayan venido en otra ocasión, pero realmente ha tenido un encuentro con el Señor, esa lepra del pecado ha sido quitada de tu vida. Mira, nosotros reconocemos que como Naamán, que no hay otro Dios y que preparó el camino para nosotros. No es un problema, como decíamos, de intolerancia. Es que dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que nosotros estemos buscando otra manera diferente de hacer las cosas. Es que dice la propia Escritura que nosotros no hay otra manera de llegar a Cristo sino es al Padre a través de Jesucristo. Ni con sacrificios, ni a nuestra manera, ni buscando en el lugar equivocado, porque Dios entregó a su Hijo Cristo por nosotros. Por eso voy a hacer este llamado, esperando que, aunque hayas visitado nuestra iglesia muchas veces, aunque estés compenetrado, incluso adores y alabes, si no has tenido un encuentro con el Señor, lo necesitas. Necesitas que ese Cristo perdone tus pecados y te haga una nueva criatura. ¿Habrá alguna persona aquí que quiera rendirse a los pies de Cristo y decir: Señor, yo quiero venir a tu presencia? Señor, yo quiero ser realmente sanado de esta enfermedad. No tengo lepra, pero tengo el pecado. Tengo algo que me lastra, que no me deja ser feliz, que no me deja tener la bendición de acercarme a ti completamente. ¿Alguna persona quiere hacerlo? Le pedimos que levante su mano. No tiene que hacer otra cosa, sino simplemente levantar su mano y decirle: Señor, me entrego a ti. Vengo ante ti arrepentido, como decíamos, con ese cambio de mente que involucrará después un cambio de vida. ¿Alguna persona aquí quiere hacerlo? Levante su mano en el lugar donde está, si hay alguna persona. Si no hay nadie, quiero hacer un segundo llamado a las personas que están aquí y que piensan que después de la salvación ya hemos llegado hasta ahí. No, es mucho más que eso. Nosotros estamos quizás muchas más preguntas que respuestas, pero lo que necesitamos es acercarnos al Señor y no quedarnos en la alegría de la salvación, sino decir: ¿qué puedo hacer, Señor? Miren, hay un himno que dice: si feliz quieres ser, ven a Cristo, y dichosa tu alma será, que siguiendo al valiente caudillo, siempre, siempre del mal triunfarás. No es quedarte con el bautismo. Vamos a tener, gracias al Señor, hoy tuvimos la bendición y el placer de recibir a 16 hermanos en la fe, que ya son parte de nuestra iglesia. Dentro de poco tendremos también la bendición de personas que se van a bautizar. Qué bendición y qué cosa tan importante es eso. Pero no te puedes quedar ahí, sino ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago para el Señor? ¿Qué hago para el Señor? Y es importante que nosotros nos entreguemos al Señor. Hay un profeta, Eliseo. Eliseo comenzó siendo un simple servidor de Elías, como Josué lo fue de Moisés, pero fueron usados de una manera tremenda. Así que no te creas que eres insignificante, como pudo ser aquella muchacha que habló
para que Naamán fuera sanado, ni aquellos criados que vinieron y le dieron la recomendación a Naamán. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser realmente seguidores, no observadores, no alguien que está allí y viene y se alimenta y qué bueno, sino que nos ayude a ser seguidores y ser discípulos del Señor. Oramos. Te agradecemos, Señor, tu bendición. Gracias, Señor, porque tú nos has traído aquí, Señor. Gracias porque tú nos has salvado, porque tú, Señor, nos rescataste de las tinieblas a tu luz admirable. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser realmente personas que busquen tu rostro continuamente, pero que no se detengan en la salvación, sino, Señor, decir qué puedo hacer por ti. Como dice aquella letra de aquel himno también, brilla en el sitio donde estés. Quizás no puedes estar en un lugar encumbrado, donde tengas mucho alcance, pero donde estás, que el Señor nos ayude realmente a ser fieles, a perseverar y a ser una luz para aquellos que nos ven vivir. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Aleluya. Demos fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Antes de que nos vayamos, tenemos dos cositas más que hacer. Le voy a pedir a todos los muchachos que van de regreso a la escuela, los niños, las niñas, los muchachos, las muchachas, que vayan pasando. Y Fernando tiene un anuncio mientras ellos van pasando. Ánimo, denle más fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría! ¿Cómo estamos? Así como que recibió la palabra de Dios, recibió esa sanidad. Estuvo espectacular en este día. Pero básicamente, Julie, ¿cómo estás? Bien, bien. Ok, Julie es parte del equipo que me ayuda con los jóvenes. Ya tenemos ahí el Sport Camp para jóvenes. ¿Alguien dice amén? Eso. Con esa alegría, con esa juventud. Ya tenemos ese día. Es 23 y 24. Así que es en agosto 23 y 24. El costo por cada joven es de 120. El costo para joven es de 120. Todo está incluido, ¿ok? Y aquí ella me va a ayudar para traducirlo en inglés. Yo quisiera hacerlo, pero mi inglés es de allá de Britania, por allá de Inglaterra. Hey guys, we'll wait for you. When is it? August 23rd and 24th. I want all of the youth to come out, please. It's going to be a lot of fun. We're going to have food, games, water, everything. So please come out. I would really appreciate it to see all the faces there. Thank you. Ahí está, así que vamos a estar haciéndolo los muchachos también. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor. Va a ser en el lugar Kelvin Center. Ahí tienen la información. Vamos a estar posteando más información. Vamos a empezar a recibir, vamos a empezar a apuntarlos desde el jueves. Usted tiene que firmar un waiver también ahí. Si su muchacho o su muchacha, algún alérgico, alguna comida o algo, tiene que hacerlo. Julie, junto con los muchachos que me apoyan, vamos a estar firmando a los jóvenes. Pero ayúdeme por favor para que podamos hacerlo lo más pronto posible. Agosto 23 y 24 nos vamos a estar uniendo aquí el viernes a las 6 de la tarde, ¿ok? Muchísimas gracias. Gracias, Julie. Que Dios les bendiga. ¡Ánimo! Amén. Más fuerte ese aplauso. Recuerden, vayan pasando, guys, come on. We just want to pray for you. No les vamos a hacer nada, nada más vamos a orar por ustedes, a bendecirlos. La situación en la escuela, la agenda en la escuela no es nada fácil. Lo que se quiere implementar en las escuelas no es nada fácil, ¿ok? Así es que el Sport Camp no va a ser un retiro, va a ser un Sport Camp, ¿ok? Va incluido la comida, la estadía, absolutamente todo. Todos los niños que van a la escuela, los jovencitos, adolescentes, preteens, todo mundo que va a go back to school. Queremos bendecirlos, queremos orar por ellos, queremos pedirle a Dios que guarde sus mentes, sus corazones, que no permita que se dejen llevar por esta agenda 2024, con todo lo que estamos viendo, todo lo que quieren implementar en las escuelas. Si lo sugieres me ayudan y los maestros se los voy a agradecer con todo el corazón.
Si hay alguien que no quiere pasar, no se preocupen, no lo vamos a obligar, pero los que sí, vayan diciéndole que vayan pasando, por favor. Ahora, extienda sus manos sobre ellos, por favor, si son tan amables, y vamos a bendecirlos. Bendito Padre Celestial, hoy estamos delante de tu bendita presencia, Señor, poniendo en tus manos a cada uno de estos niños, a cada una de estas niñas, de estos preteens, bendito Dios, de estos jóvenes, de estas jovencitas, de estos adolescentes. Hoy queremos ponerlos en tus manos, Señor. Hoy queremos bendecirles en su regreso a clases. Hoy queremos pedirte que guardes sus mentes, sus corazones, que en sus mentes y en sus corazones siempre reines tú, tu palabra, Señor, tu verdad, tu palabra es verdad. Que en sus mentes y en sus corazones siempre seas tú el camino, la verdad y la vida. Que seas tu guianza, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien les dirija, tu Espíritu Santo quien les guíe, tu Espíritu Santo, Señor, quien les ayude en la toma de decisiones. Que sea tu Espíritu Santo quien les consuele, renueve sus fuerzas cada día. Señor, los bendecimos. Te pedimos que les guardes, te pedimos que les cuides, que les protejas, bendito Dios. Sobre todo de esas enseñanzas erróneas, falsas, Señor, que están llenas, Señor, de mentira, que están llenas de perversión, bendito Dios. Cuídales, guárdales, acércales cada día más a ti. Y que ellos tengan la sabiduría, la inteligencia, el poder de tu Espíritu Santo y el dominio propio de apartarse de toda enseñanza que no viene de ti, Señor, que no es de tu agrado. Te pido que los guardes, Señor, te pedimos que los guardes, que estés con ellos y que los protejas, bendito Dios, de todas estas ideologías que se quieren implantar, de todos estos pensamientos que se quieren implantar, Señor, en las escuelas. Líbrales, bendito Dios, guárdales, protégeles y que ellos permanezcan siempre firmes en su fe y en tu camino. Los bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden pasar a sus lugares, guys. Y cerramos con una alabanza. No se vaya, tenemos cafecito, tenemos paletas, por favor. Queremos que se acaben las paletas.